por la gracia que nos ha concedido el estar parados aquí al frente de todos ustedes. Es una gracia, es un privilegio, el cual no merecemos, y que lo que digan de mí no es irrelevante. Lo más importante es lo que usted vaya a hablar, que no vaya en contra de la palabra de Dios, porque yo no puedo hacer nada ahí si ustedes hablan en contra. Ya se la tienen que ver con Dios. Vayamos a nuestras Biblias. Vayamos al libro de los Efesios. ¿Alguien me puede recordar el nombre del autor del ciclo de enseñanzas que estamos llevando? Un estudiante bien aplicado. Lo deben de saber, se ha repetido mucho. ¿Usted lo sabe? Sí lo sabe. CJC Ray. Pues abreviándolo pues. O Juan Carlos Ray, perdón, o John Charles Ray, como lo quieran llamar, como le quede más fácil. Pero vamos a la palabra del Señor, el cual da sustento a este ciclo de enseñanzas. Vamos a Efesios, ya les dije, capítulo 3, versículo 8. Un momento, mis amados hermanos, yo me vuelvo acá. Me disculpan, hermanos, lo voy a leer en la versión Reina Valera, ciñéndome a las enseñanzas o al texto que nos muestra esta enseñanza. Capítulo 3, versículo 8 del libro de los Efesios. Dice la palabra del Señor. Colocados de pies, por favor. No es mi palabra, es la palabra de Dios. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Tenga en mente esto, hermanos, inescrutables riquezas de Cristo. Oremos. Bendito nuestro Padre, nuestro Señor, nos has concedido tu gracia, tu misericordia y tu amor al permitir estar nuevamente delante de ti. Gracias por esta responsabilidad tan maravillosa de estar delante de tu iglesia, Señor. Es la iglesia universal de Cristo. No solo es tu iglesia bíblica Ríos de Gracia, es tu iglesia, bendito Dios, es tu esposa. Y hoy, Señor, queremos que se proclame tu verdad, que esto realmente llegue a nuestras mentes y a nuestros corazones, porque es tu palabra y es la que queremos poner en práctica el día a día, Señor. Te alabamos, oh bendito, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Imagínese que usted es un niño abandonado, está en las calles de una gran ciudad. Sus padres murieron antes de llegar a la ciudad. Usted no tiene ni dinero ni parientes. Tampoco puede hablar el idioma local y tiene que sobrevivir como puede. Muchos huérfanos se encuentran exactamente en la misma situación. Duermen en las calles, debajo de puentes, tapados con cartones. Sobrevivieron robando y revuelven la basura buscando comida, o peor aún, las niñas se prostituyen. En 1850, una marea de inmigrantes llegó a las costas de Nueva York, en aquel entonces la ciudad más grande de Estados Unidos. Nadie tenía tiempo o dinero para cuidar los huérfanos. Nadie excepto Charles Loring Brace, un pastor de 26 años. Horrorizado por su miserable situación, organizó una situación singular llamada el tren de los huérfanos. La idea era simple: llenar un tren de huérfanos que iba hacia el oeste y anunciar en los pueblos por los que pasaría que el tren en que llevaba a estos niños, cualquiera podía pedir un hijo o una hija para adoptarlos.
El último de los trenes de huérfanos viajó hacia el oeste en 1929. Para ese entonces, 100.000 niños habían encontrado nuevos hogares y nuevas vidas. Pero este detalle es muy importante. 2 huérfanos de tales trenes llegaron a ser gobernadores. Uno sirvió como miembro del Congreso de los Estados Unidos y otro llegó a ser juez de la Suprema Corte de Justicia. El tren de los huérfanos nos sirve como vívida parábola del mensaje de Efesios. Para captar el mensaje de Pablo en este libro, imagínese usted como niño en la calle. Ha aprendido a sobrevivir. Evita morirse de hambre y de repente alguien lo llama y lo coloca en un tren a vapor, junto a cientos de niños que hablan diversos idiomas. 3 días más tarde, usted es elegido por una pareja de edad madura. Se presentan para darse a conocer. Lo llevan en un automóvil a la casa más grande que usted ha visto en su vida y le explican con calma que usted es ahora parte de la familia. Todo lo que ellos tienen es suyo, puede usarlo y disfrutarlo. Al fin, por algún milagro, usted tiene una familia y un hogar. ¿Y qué hogar, hermanos? Los cristianos han sido adoptados en la casa de Dios. Y esta es la carta de las buenas nuevas. Si usted se siente desalentado, o se pregunta si Dios se interesa por usted, o si vale la pena vivir en una vida cristiana, lea el libro de los Efesios, hermano. Ya no volverá a sentirse como un huérfano. Pablo describe las riquezas de Cristo, que están al alcance de todos, y nos señala a nosotros, los hijos adoptivos de Dios, como exponentes número 1 en todo el universo. Y esto nos lleva, hermanos, a mirar nuestro título, que se llama Las inescrutables riquezas de Cristo. Las inescrutables riquezas de Cristo. Y nuestro texto lo vamos a observar en 3 puntos. Y el primero es lo que Pablo dice de sí mismo. Dice, soy menos que el más pequeño de los santos. Segundo, lo que Pablo dice de su ministerio. Me fue dada esta gracia de anunciar, o sea, de predicar. Y tercero, Pablo da a conocer el gran tema de su predicación. Lo llama las inescrutables riquezas de Cristo. ¿Hay alguno que se ha quedado de los que acaban? El segundo. El segundo es lo que Pablo dice de su ministerio. Dice, me fue dada esta gracia de anunciar. Ahora pasemos a nuestro primer punto. Lo que Pablo dice de sí mismo. ¿Cómo se describe Pablo? Es muy importante en la forma que Pablo se describe cuando da sus cartas y cuando habla de sí mismo. Dice, en nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles. En otro texto dice, en trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. Estimo todas las cosas como pérdida, lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Aquellos que dicen ser cristianos, pero que en sus vidas no muestran la eficacia de ello, que están tan ignorantes de la Biblia como de sus propios corazones, no alcanzarían a comprender lo que un santo habla humildemente de sí mismo y de sus logros. Es un orgulloso, dirán muchos. Otros dirán, lo hace porque son sus primeros pasos en el Evangelio, como muchos han dicho, está en el primer amor. Es por eso que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu y no puede comprender a qué se refería Pablo. Oraciones, alabanzas, conflictos, temores, esperanza, gozo y aflicciones del cristiano auténtico son locura para el hombre del mundo. Son una burla, hermano. De esta misma forma, un ciego no puede juzgar una pintura, y mucho menos un sordo una melodía de Handel. Un ciego no podía, si ve, digamos, en el caso de nosotros acá, en nuestra cultura, ver una de las famosas obras de arte del maestro Botero, diría, no, pues, eso es una gorda y ya.
Oh, qué feo eso. Porque sus ojos son naturales. Porque sus ojos no entienden a lo que se quería dar a entender el maestro con su obra. Y es la misma forma como el hombre natural percibe las cosas que son del Espíritu. No las entiende, no las puede comprender. ¿Por qué? Porque está muerto en sus delitos y pecados. Y porque como muerto no puede percibir lo que es espiritual. No puede responder a ninguna de las cosas de las cuales nuestro Dios revela solamente a sus hijos. Es la misma forma que el inconverso no puede comprender totalmente la estimación humilde que tiene de sí mismo el apóstol. Pablo lo escribió y lo sintió en su corazón. Otros pasajes lo exceden. A los filipenses les dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo. A los corintios les afirma, porque soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol. A Timoteo le asegura, Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales soy el primero. ¿Y qué veía Pablo? ¿Qué veía en él? Veía defectos, veía flaquezas como en ningún otro, veía ciertas debilidades, el cual él mismo se consideraba no ser digno de ser llamado apóstol. Sus ojos estaban tan abiertos al Espíritu Santo de Dios que detectaba un centenar de cosas malas en sí mismo. Y esa es la pregunta que yo quiero hacerles a ustedes en esta mañana, hermano. ¿Ustedes pueden ver su pecado? U otra pregunta, ¿o tienen miopía espiritual? ¿Realmente se dan cuenta si ustedes tienen el Espíritu Santo de Dios? Cuando ustedes mismos pueden ver su pecado, la condición en la que se encuentran, las cosas que hacen en el día a día y que no glorifican a Dios. Pero tenga mucho cuidado, hermano, si usted no lo ve. Haga un pare en su peregrinaje cristiano. Cuide que no sea una falsa seguridad que tiene de su salvación. Probablemente usted puede estar seguro de que es salvo. Pero hermano, si usted no se contrista con su pecado, evalúese a sí mismo y mire a ver si es salvo. Porque ¿qué nos dice Primera de Pedro 5:5? Dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. La humildad no era una característica solamente de Pablo. Eso lo podíamos ver también en Abraham, en Jacob, Job, David y Juan el Bautista. Y por no mencionarlos a todos por tiempo. Si usted cree tener esa gracia en su corazón, podrá percibir profundamente su pecado, hermanos. Si tiene al Espíritu Santo, va a arrojar más luz para ver sus flaquezas, su corrupción y las tinieblas que haya en ti. Un alma muerta no ve ni siente nada. Y si usted no ve ni siente nada, en una predicación, en una enseñanza, si usted ve y no siente nada en buscar la palabra, en buscar la oración, evalúese, hermano. Y normalmente vemos a las personas reír en lugares públicos. Unos cantan, otros cuentan chistes, se ríen. Y lo más terrible es que el cristiano se atreve a juzgar ello al decir, no hermanos, es muy sano lo que están haciendo. ¿Qué tiene de malo? Si tiene mucho de malo, hermano. Porque no me explico, como lo decía Spurgeon, cómo una persona que está condenada a muerte ríe, habla y se mofa de ciertas cosas cuando su fin es la muerte eterna.
cuando la ira de Dios reposa sobre esa persona? ¿Cómo creen que sería el rostro de una persona de los que ustedes han visto cuando las condenan a muchos años de prisión? Esto lo estamos hablando solo de una prisión. Nos hemos dado cuenta que muchos se han tirado del Palacio de Justicia, ya se han lanzado de un 20º piso, no sé, porque simplemente han sido condenados a pasar prácticamente unos cuantos años en la cárcel. Pero ¿qué decimos de aquellos en otras naciones donde son condenados a cadena perpetua y enseguida les dicen 2 cadenas perpetuas como si fuese a vivir muchos años? A otros los condenan para la inyección letal. ¿Cómo creen que es la vida de una persona de esas? ¿Se lamenta o no? ¿Vive triste o no? ¿Y cómo creen que es la situación de un mundo que se mueve de un lugar a otro, que va de compras en una época tan difícil como esta? ¿Pero dónde vamos? Donde nuestras familias se pierden, donde nuestros seres amados no alcanzan a comprender, porque no tienen esa luz. Se les ha iluminado, pero no pueden ver. Están muertos. ¿Cuál es la actitud en su vida cuando pierde un ser querido? ¿Cómo se siente usted ante una enfermedad grave de un familiar? Pues así como usted se lamenta de ello, así como cuando puede venir a la iglesia con su rostro cabizbajo, esa es la misma actitud que debemos tener, hermanos, cuando pecamos. Gracias, hermano. Hay una tradición muy tonta, hermanos, y débil, y es pensar que el comienzo de una vida cristiana se caracteriza por sentirse bueno. Que creen que cuando comienzan todo es color de rosa y que sus problemas se acabaron. Pues déjenme decirle, hermanos, que el que comienza así está realmente muerto todavía. Y la palabra nos dice: bienaventurado es aquel que dice: Dios, sé propicio a mi pecador, y que reconoce realmente la condición en que está. Tenga una opinión baja de sí mismo, no crea que es bueno por obras de caridad. Si realmente se siente malo, entonces está aprendiendo de bondad, pero no de salvación cristiana. Procure ser humilde. ¿Qué somos que justifique que nos sintamos orgullosos? ¿Quiénes somos? Ninguno es tan dependiente como los hijos de Adán. Eres deudor por la comida y el vestido. ¿Qué le has dado a tu mente para poder razonar? ¿O qué te has dado a ti mismo para estar en este lugar recibiendo bendición? Procure ser humilde. Tú ni siquiera te has despojado de tu gloria, la cual es ninguna. Nuestro Señor sí lo hizo. Él tomó forma de siervo. Tú, en cambio, te crees superior a otros. Él se hizo semejante a los hombres y fue una grande humillación. Y hay que ver, hermanos, cómo les gusta el fango
y se deleitan revolcándose en él. Y muchos pensarán, el hermano, ¿por qué es tan duro con nosotros? Si somos hijos del rey. Sí, pero el rey se humilló. El rey se humilló. Y el siervo no es mayor que su señor. Por eso el hombre muestra más al cielo cuando realmente se reviste de humildad. Pero cuando usted es altivo, hermanos, muestra su bajeza y muestra la muerte espiritual en la cual anda. De esta misma manera, pasamos al segundo punto, el ministerio de Pablo. Y con palabras sencillas dice, me fue dada esta gracia de anunciar, o sea, de predicar. ¿Qué quiso decir? Me fue dado el privilegio de ser un mensajero de las buenas nuevas. Y conocemos el concepto paulino del oficio del pastor, que incluía la administración de las ordenanzas y de hacer todo lo necesario para el cuerpo de Cristo. Pero su idea principal, lo que había en su mente como responsabilidad, era ser predicador, evangelista, mensajero de Dios y un heraldo de las buenas nuevas en un mundo caído. En 1 Corintios 1:17 él nos dice, no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio. No vemos que Pablo haya apoyado la idea sola de un ministerio sacerdotal eucarístico y sacrificial, de no moverse en la iglesia, de estar ahí quieto. El Señor no nombró a unos apóstoles y a otros sacerdotes. Él nombró a unos apóstoles, a otros profetas, evangelistas y pastores, maestros. Por el contrario, en las epístolas hay expresiones como manifestó su palabra por medio de la predicación. También dice en otro texto, yo fui constituido predicador. Y en otro dice, para que por mí fuese cumplida la predicación. A Timoteo le dijo, que prediques la palabra. Y lo que Pablo quiso que comprendiéramos es que no importa para lo que haya sido llamado, la primera y más importante encomienda de nuestro Señor es predica la palabra. Pero ahora no nos vayamos a otro extremo, que como las escrituras no hablan solo de un sacerdocio eucarístico sacrificial en la iglesia, sino también de ir a predicar, usted le reste valor al servicio de la iglesia. Aunque no pensemos en el ministerio como los papistas, que solo es que les sirvan. Tampoco pensemos que no hay ciertos roles en la iglesia de Cristo, los cuales el Señor nos ha dotado de ellos y debemos ponerlos en práctica en nuestra iglesia. No se olvide de ellos, el predicar, pero no nos olvidemos de nuestra amada iglesia. Pablo no se olvidó de ellos, no se olvidó de los efesios, de los corintios, a los gálatas. Traemos bien en nuestra mente que el ministerio cristiano es una institución bíblica. Se lo encomendó en las epístolas a Timoteo y a Tito. El ministerio cristiano es una provisión sabia y útil de Dios. Es mantener las ordenanzas de Cristo y de los medios de gracia. Promueve también el despertar de los pecadores y edifica a los santos. Nuestro Dios es un Dios de orden y no espera que su casa se mantenga por intervenciones milagrosas, mientras que sus siervos no hacen absolutamente nada. Lo hemos visto en la canasta de amor. ¿Qué hay que hacer? Debemos intervenir la iglesia. No esperar que caiga el pan del cielo. Ya cayó en nuestros hogares. Hay que llevarlo, hay que traerlo. Es necesario hombres que se entreguen totalmente a los negocios de Cristo también. Que den su vida. Como dicen muchos, yo doy mi vida por Cristo, pero a su esposa la dejan abandonada.
¿Será que eso es la vida que a Dios agrada? El ministerio cristiano es un privilegio honroso también. Si antes de la invención del telégrafo era un honor y una distinción codiciada el dar noticias relevantes e importantes, en un tiempo lo hacían así, hermanos. La gente corría por una noticia y por anunciar. Cuánto más grande honor es ser embajador del Rey de Reyes y proclamar la buena noticia de la victoria obtenida en el Calvario. Cuánto más grande honor, hermanos. ¿Por qué lo rechazamos? ¿Cómo no servir al Señor si sabemos que los resultados son seguros y eternos? ¿Cómo no proclamar su verdad si entre 20, 30 que usted les predique, debe haber la seguridad de que hay uno que ha sido escogido por el Señor? Y que a los que usted predique, hermanos, van a ser llamados por el Señor. A los que antes conoció y a los que antes predestinó. Unos trabajan por una corona corruptible, el siervo de Cristo por una incorruptible. Las naciones que han vivido en las peores condiciones son aquellas que han ridiculizado y despreciado el ministerio de aquellos siervos de Cristo. Un anciano en su lecho de muerte dijo: lo mejor de lo mejor es predicar el Evangelio. Y los siervos de Cristo necesitan oraciones intercesoras. Es profunda y dolorosa responsabilidad. Si las almas se pierden por nuestra infidelidad, su sangre será demandada de nuestra mano. Declara todo el consejo de Dios. No te guardes absolutamente nada de lo que has aprendido y de lo que conoces. La vida y la muerte están en manos del predicador, decía el apóstol. Ay de mí si no anunciar el Evangelio. No olvide, hermano, que los pastores están en constante peligro espiritual. ¿Qué tan fácil es para nosotros criticarlos y encontrar defectos y debilidades en ellos? Es muy fácil. Son vasijas de barro, recuérdelo. No están blindados. No son de piedra. También sienten. Tienen las mismas pasiones que todos y no son infalibles. Son días de pruebas, tentaciones y controversias. Tienen luchas porque son atacados constantemente. Pida que en nuestra iglesia nunca le falten obispos y diáconos firmes en la fe, audaces como leones, prudentes como serpientes y sencillos como palomas. El mismo que dijo: me fue dada esta gracia de anunciar, dijo también: orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Pasamos a nuestro tercer punto. Cristo. El tema de la predicación de Pablo. ¿Y cómo lo llama? Las inescrutables riquezas de Cristo. Y al decir esto el apóstol Pablo, vemos que era su tipo de lenguaje para recordar su deuda con la misericordia de Dios. Sus dichos mostraban la pasión que ardía dentro de él. No decía las cosas a medias. No le temblaba la voz para decir las verdades, como lo hacía nuestro Señor Jesucristo. Lo aprendió de Él. No olvidó sus vivencias, el pasar de muerte a vida, y esto mismo lo llevaba a hablar de una forma no conformista y con mucha pasión. Me fue dada esta gracia, decía, y también hablaba de las inescrutables riquezas de Cristo. ¿Y qué quiso decir con todo esto? Es indudable que veía a Cristo como esa inmensurable provisión para las necesidades del alma del hombre.
Lo mejor de todo es que todas estas riquezas están disponibles para aquellos que se arrepientan y crean. Y vamos a dar una mirada a algunas de ellas, algunas de esas riquezas inescrutables de Cristo. Y la primera que vamos a ver, la vamos a ver en la persona de Cristo. Veamos esta riqueza tan maravillosa. La unión de un hombre perfecto y Dios perfecto en nuestro Señor Jesucristo es un gran misterio que no podemos empezar a comprender inmediatamente. ¿Cuántas veces hemos estudiado Cristología acá, hermanos? Y aún es un tema que nos sigue dando vueltas en la cabeza. No es fácil. Va más allá de nuestra capacidad de captarlo. Pero aunque misteriosa, es una riqueza de paz y consolación a todo aquel que la acepta. ¿Por qué, hermanos? Porque lo poco que entendemos es suficiente. Y eso trae verdaderamente un gozo. ¿De qué? De poder y compasión infinitos que se combinan en nuestro Salvador. Si Él hubiera sido únicamente un hombre, no nos hubiera podido salvar. Y si hubiera sido únicamente Dios, con mucho respeto y reverencia lo decimos, hermano, no se hubiera compadecido de nuestras debilidades, tampoco hubiera padecido ante la tentación. No discuta sobre dogmas y credos y otras cosas, pero no se olvide la maravillosa doctrina de la encarnación y de la unión de las naturalezas en nuestro Salvador. Segunda riqueza, la vemos en la obra que Cristo realizó por nosotros. ¿Y cuáles obras, hermanos? Expiación por el pecado. Me imagino que muchos la conocen. Y yo les quiero preguntar, ¿qué es expiación por el pecado? ¿Alguien me lo puede decir? Amada iglesia, usted que ha sido tan preparada, si alguno de los hermanos del seminario nos lo puede aclarar a la iglesia. Sí. Otro concepto. Creo que expresión de la sustitución, por ejemplo, de Cristo por nosotros, nosotros decíamos morir, sin embargo Cristo murió por nosotros y todos los pecados de nosotros en un sacrificio perfecto, igual que en el Antiguo Testamento, pero vemos los casos de los machos cabríos y de todo lo que se ofrecía, hacía la expiación del pueblo y así Cristo se ofreció por la expiación de su pueblo, no sea hecho por culpa de nosotros. Para que usted lo entienda un poquito, porque el hermano nos dio toda la teoría de la expiación. Los sacrificios que mostraban a Cristo, hermano. Esa es la expiación. Todos los sacrificios que se colocaban en el altar. Era una forma de expiar el pecado del pueblo. De limpiar. Pero ¿quién es nuestra expiación completa? Realmente. Cristo. También podemos ver la reconciliación. Esa sí la saben. ¿Reconciliación con quién? Con el Padre. Con el Padre. Porque antes éramos ¿qué? Enemigos. Redención. Rescatados de nuestra vana manera de vivir. Satisfacción. ¿La satisfacción de quiénes? ¿Y de quién? De la obra de Cristo. Satisfizo la justicia de nuestro Padre. Y la satisfacción de nosotros de no merecer nada y estar aquí siendo llamados y escogidos por el Señor. Y de sustitución. El justo por los injustos. Mire qué sustitución. El justo, Cristo, por nosotros. Aunque hay algunos que digan que estos términos teológicos son inventados por el hombre,
Muchos dicen eso. Pero son frases que se derivan de las Escrituras. Así como la palabra Trinidad, los teólogos decidieron resumir en una sola palabra la realidad de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Tampoco va a encontrar usted la palabra Trinidad, pero sí la podemos ver en todo el estudio sistemático de la Biblia. Pasemos ahora a las riquezas en los oficios que Cristo realiza. En este momento, al vivir por nosotros a la diestra de Dios, en estos momentos, hermanos, son riquezas que Cristo hace. Es nuestro abogado, es nuestro mediador, es sacerdote, intercede por nosotros, es nuestro pastor, porque cuida de las ovejas. También es obispo, es médico que sana nuestras dolencias, es capitán que nos dirige en ese barco hacia la vida eterna. También es rey, porque sigue gobernando nuestras vidas. Es cabeza de la iglesia. Para el que sabe nada de Cristo, esto no tiene ningún valor. Pero para los de la fe, realmente esto es como el oro. Y ahora veamos riquezas en los nombres y títulos dados a Cristo. Son muchos. Si me pongo a enumerarlos todos, aquí no acabamos. Cordero de Dios, el pan de vida, la fuente del agua viva, la puerta, el camino. ¿Qué otros conocen? Soberano, todopoderoso. ¿Qué más? La luz del mundo, el príncipe de los pastores, consejero, Dios fuerte, admirable. Alfa de Omega. Así es, hermano. Entonces reflexione en cada uno de ellos y verá cuánta riqueza hay allí. Ahora veamos riquezas y características, cualidades, atributos, disposiciones e intenciones en la mente de Cristo hacia el hombre, reveladas en el Nuevo Testamento. Riquezas en amor, misericordia y compasión por los pecadores, poder para limpiar, perdonar y salvar perpetuamente, de buena voluntad para recibir a todo el que viene arrepentido y creyendo, de habilidad para cambiar por su espíritu al corazón más duro y el carácter más malo y obstinado que pueda haber. Solo Él lo puede hacer. De tierna paciencia para sostener al creyente más débil, aún en nuestros pecados, y de ayudar a su pueblo hasta el fin. Y de gloria para otorgar recompensas cuando Él vuelva. Entonces, ¿por qué las llamamos riquezas? Riquezas inescrutables. ¿Qué entiende usted por inescrutables, hermanos? Algo que no se puede. No se puede descifrar. Usted no lo puede ni investigar. Usted por mucho que quiera ahondar, nunca va a encontrar el punto exacto de las riquezas inescrutables de nuestro Cristo. Es muy difícil estimar su valor. Solo la mente de Cristo lo sabe. Porque nunca se agota. Es como un manantial el cual corre mucha agua y que nunca se seca. Aunque saque mucha agua de allí, nunca se seca. Porque es como el sol, que no mengua su brillo desde la creación hasta el día de hoy. Hermanos, meditemos en todo ello y apliquemos esta enseñanza. Le insto a que se autoexamine en silencio y medite. Primero, ¿qué piensa de sí mismo? Usted puede tener mucho conocimiento de muchas cosas, incluso de teología,
Pero si no te conoces a ti mismo, eres un ignorante en cuanto al estado de tu corazón y de tu posición delante de Dios. El que tiene la peor opinión de sí mismo y de sus propias acciones es quizá el mejor cristiano delante de Dios. Ore sencillo, hermano. Señor, ayúdame a verme a mí mismo, a ver mi condición, a ver en el estado en cual estoy, y no se enaltezca. No tenga un concepto alto de sí mismo. Segundo, ¿qué piensa usted de los siervos de Cristo? Se incomoda con aquellos que les ponen honestamente el pecado y hacen conciencia de sus pecados y que realmente usted sea reprendido por ello. Piense bien y examine si está prefiriendo a aquellos que alimentan su orgullo y su gusto intelectual. ¿Es lo que más le gusta? ¿Le gusta más que le hablen cómo va a vivir usted en esta tierra? ¿Le gusta más de los bienes, de que le hablen más de los bienes terrenales? Que realmente lo más importante es vivir en este mundo. O aquellos que les ponen acá la palabra y que le hablan de mucha teoría, pero a poca práctica. Y que usted se llena y se llena de conocimiento y dice, uy, qué maravilloso, ¿cómo sabe? Hermanos, crean que el que tienen ustedes aquí al frente puede ser el que menos sabe de todos, hermanos. Pero Dios me ha concedido la gracia de dar su palabra, porque no es la mía, es la de Él. Cuando acá le mencionaron el profeta Micaías, exclamó, le aborrezco porque nunca me profetiza bien, sino solamente el mal. Y muchos dicen, me gusta esa predicación porque habla tan bueno y me siento cómodo donde estoy. Pero cuando realmente te llevan a cantar himnos, dicen, uy, eso no tiene ritmo. Cuando te llevan a hablar la palabra, es muy largo. Dicen, uy, la oración de las 8:30, media hora orando, eso es mucho tiempo. Llego más tarde. O en sí todo el culto es demasiado largo. Eso dice. Por último, ¿qué piensa de Cristo mismo? A sus ojos, ¿es grande o pequeño? ¿Ocupa el primer o segundo lugar en su vida? ¿O es solo para los domingos? Si usted piensa así, hermano, en un Cristo dominguero, ese no es Cristo. El Cristo realmente, en el que usted dice creer, no es que gire en torno a su vida. Usted debe girar en torno a Él. Todas sus acciones durante todos los días deben ser dependientes de Él. Está en tus conversaciones, en tus reuniones sociales o en otra actividad fuera de la iglesia. No sabemos de las riquezas inescrutables que hay en Él. Solo al despertar en una eternidad te darás cuenta cuán poco le amaste al no disfrutar de sus riquezas inescrutables. Hermano, no pierda su tiempo. Hay riquezas inescrutables en nuestro Señor. Hay riquezas en la palabra. Hay riquezas en la oración. No perdamos tanto el tiempo, hermanos, porque los días son malos. Y su venida está muy, muy cerca. Y lo digo muy cerca, porque en cualquier momento partimos de este mundo también y nos vamos a encontrar con Él. Y cuidado, puede ser para juicio de condenación, pero también para juicio de salvación, que es nuestra esperanza y consolación, hermanos. Oremos. Nuestro bendito Señor, te alabamos, Padre.